Los mapas solían ser geniales. Hoy entras a Google Maps y se ven así. Incluso si compras un mapa impreso de National Geographic aún se ven mejor. Pero siempre es terreno, carreteras, siempre información y muy rara vez estética. Entonces, ¿qué pasó? Mi primera suposición es que, con el tiempo, la función superó a la belleza. El punto es que funciona y es lo más barato posible, y ya, o sea, lo vemos en casi todo. Las cabinas telefónicas ya no son únicas, los postes son solo varillas de metal, los logotipos únicos ahora son líneas o textos genéricos, y los muebles intrincados se volvieron estándar, IKEA. Hay una tendencia general hacia el minimalismo corporativo, si lo quieres ver así. Eso fue lo que le pasó a Mapas 2. Quizá deberíamos echar un vistazo más de cerca. Esta es la tabula piltingeriana, también conocida como la tabla de Puttinger. Es un itinerario ilustrado, esencialmente un mapa de carreteras antiguo que muestra la disposición del cursus publicus, la red de caminos del Imperio Romano. En realidad vemos una copia medieval del siglo XII. Creo que el original se perdió y databa de entre el 27 a.C. y el 14 después de Cristo durante el reinado de Augusto, el primer emperador y fundador del Imperio Romano. El mapa es un gran pergamino de 675 metros de largo y 0.35 de alto. La versión digital tiene más de 28.000 píxeles de ancho. La relación de aspecto dificulta verlo de una sola vez. Tenemos que recorrerlo de lado, básicamente tomarnos nuestro tiempo para hacerlo. Quizá esa sea una buena metáfora de cómo eran las cosas en aquel entonces. Y creo que nos presenta un ejemplo perfecto de cómo la función y la estética pueden coexistir. El mapa fue encargado por un emperador romano para mostrar la red de caminos del imperio. Había un objetivo, una meta y una función que el mapa debía cumplir, pero aún así también es hermoso. El contraste entre mar y tierra usa colores interesantes, beige y una mezcla de azul oscuro y gris. Utiliza textura, ves rayas en el mar en lugar de solo colores planos. Los caminos están representados en rojo, un color fuerte. Hay mucho texto y no hay preocupación por el desorden, y los pueblos están representados por pequeñas casas o edificios con diferentes formas. ¿No es eso mejor que solo puntos? Digo, imagina que Google Maps usara pequeñas casas para mostrar los asentamientos en nuestros mapas. Hoy en día, Roma está al centro del mapa, con el emperador en su trono. Digo, imagina si un mapa de Inglaterra solo mostrara al rey Carlos como ícono de Londres. No soy monárquico, pero eso se vería genial. Y lo que más me sorprende es que esto era un mapa de carreteras, compáralo con los mapas de carreteras de hoy o la aplicación de sistema de posicionamiento global en tu teléfono. Y son, así, incluso más saturados, con obsesiones innecesarias por mostrar proyecciones satelitales del país en lugar de artísticas, lo cual podría hacer la navegación más fácil para algunas personas. Y hablando de mapas satelitales, donde el objetivo es, supongo, mostrar una vista superior del mundo, podemos ver ese tipo de mapas de aquella época también, y notar lo diferentes que eran. Si vemos algo como la tabula ojeriana, encargada por el rey normando Rogerio II en 1138 y completada por el geógrafo árabe Muhammad al-Idrisi, cuyo objetivo era mostrar todo el mundo conocido, es un gran ejemplo. Está dibujado con el norte en la parte inferior y el sur en la parte superior, siguiendo las convenciones cartográficas islámicas de la época en lugar de las europeas. Creo que esto se debe a que la Meca está en la parte superior del mapa, igual que la península arábiga en este caso, aún en un mapa como este cuyo objetivo era una vista satelital del mundo. Hay un elemento de singularidad, al menos, en la orientación del mapa. Pero también hay un patrón increíble a lo largo del océano, el agua en azul. Los lagos son verdes para diferenciar el agua dulce de la salada. Los ríos están representados como tallos de plantas, con sus respectivas flores siendo las fuentes de cada corriente de agua. Hay un nivel de arte y creatividad que realmente no le quita el papel de ser preciso como un mapa. La proporción está mal, India y China casi no aparecen y varias islas del Mediterráneo son demasiado grandes.
Pero eso es lo que sabían en ese momento, y creo que a veces sabían que las islas eran más pequeñas, pero las dibujaban más grandes porque querían que el lector las notara debido a alguna importancia que tenían. Supongo que, para ser justos, este también usa puntos para las ciudades, pero hasta los puntos son elegantes, con una cruz adentro. No son solo básicos, ¿sabes? Y esto solo hablando de mapas continentales o mundiales. Si hacemos un acercamiento y, por ejemplo, vemos las representaciones de las ciudades, el nivel de detalle es aún mayor. Observa este mapa de Alejandría creado por Pirish. Pierreg, a pesar de que su nombre parece portugués, fue un cartógrafo y almirante otomano turco. De hecho, Pirish estaba relacionado con los portugueses, como mencioné por la similitud del nombre. Pero como adversario, él fue el gran almirante de la flota otomana del Océano Índico y terminó enfrentándose a los barcos portugueses. En numerosas ocasiones, él salió victorioso y algunos de ellos terminaron perdiendo en bastantes de las otras. Sin embargo, él creó varios mapas mundiales en la época de los descubrimientos europeos. Este es un remanente de uno. Muestra la península ibérica y luego África Occidental, junto con el Caribe recién descubierto y la costa de Brasil y las Guayanas en Sudamérica. De hecho, con un detalle sorprendente, y mientras ese detalle existe, también lo hacen las brújulas y rosas de los vientos en el mar, los diversos barcos, los animales en tierra, los castillos y las representaciones de los gobernantes locales. Pero me estoy perdiendo un poco. El punto con él era mencionar mapas locales en lugar de globales, como el que presenté antes, su mapa de Alejandría. La Tierra se presenta con un borde dorado, la base, dos fortalezas, las murallas y el palacio de la ciudad, llenos de casas individuales de diferentes estilos. Las dos montañas de la ciudad y la bandera otomana ondeando sobre ella. Su representación de Venecia es igualmente impresionante, con las góndolas y galeazas navegando alrededor de la ciudad flotante. Había un propósito de mostrar el carácter y la identidad del lugar, no solo cómo se veía el lugar en términos de urbanismo y geografía. Podrías decir que estas eran más ilustraciones, piezas de arte, claro, pero también eran mapas, y lograban conjugar muy bien la función y la estética, algo que parece haberse perdido. Así que, ahora que entendemos cómo se veían los mapas en aquel entonces, en contraste con cómo se ven hoy en día, intentemos entender por qué existe esa diferencia y básicamente comprender por qué los mapas se volvieron aburridos. Y creo que la mejor manera de hacerlo es hacer un recorrido rápido por la historia de la cartografía. El mapa más antiguo que se conserva en el mundo parece ser este, del siglo IX a.C. Es una tablilla de arcilla babilónica con un esquema de su mundo conocido, centrado en el río Éufrates. Se ven varias ciudades, pero las inscripciones son muy distintas a lo habitual, que para alguien que no es experto como yo solo parecen garabatos en una piedra. Y para ver mapas que se parecen un poco más a lo que estamos acostumbrados, necesitamos viajar algunos siglos al futuro, a la época de la antigua Grecia. Anaximandro fue un erudito griego que vivió en el siglo VI a.C., y es posible que él haya creado un mapa que se veía algo así, representando el mundo como un círculo dividido en tres: Europa, Asia y África, aquí llamada Libia. Es interesante porque en la misma época, los chinos, en su libro Clásicos de Montañas y Océanos, representaron su mundo conocido de forma similar. Avanzando rápido hasta el año 150 después de Cristo, Ptolomeo creó este mapa del mundo, increíblemente preciso en su forma para la época. Nos muestra toda Europa, con la excepción de Escandinavia por alguna razón, una buena parte de África y se extiende hasta la India y China. De hecho, representa estos dos lugares con un nivel increíble de detalle en cuanto a ríos, nombres de ciudades e islas. Y también posiblemente contradice toda mi línea de pensamiento, porque es bastante simple, no tiene ningún elemento artístico real, lo que me hace pensar que quizá estoy equivocado. Antes, solo algunos mapas se veían geniales, otros ya lucían como los actuales. Y el elemento genial que les atribuimos podría ser su antigüedad. El hecho de que fueran representados en papiro, dibujados con tinta, en lugar de mostrarse en una pantalla con píxeles. Aún no estoy listo para cambiar mi postura. Veamos más mapas mientras avanzamos en el tiempo, chicos. Los reyes ordenaron representaciones de sus reinos. La iglesia también hizo las suyas propias.
Más de 1000 mapas medievales se conservan hasta hoy. Algunos son solo esquemáticos, como el mapa del mundo de San Isidoro de 1472 similar al que vimos de Anaximandro. Otros son intrincados e impresionantes, como la tábula ojeriana que también vimos antes. Mientras que algunos son como este de la dinastía Song del sur de China en 1220 que representa su territorio y utiliza increíbles dibujos de montañas y olas. Y es alrededor de la época medieval cuando empezamos a tener mapas como este. Europa Regina de Münster de 1570 es una ilustración que representa a Europa como rey o reina. No estoy seguro. Con sus varias regiones, Portugal y España son la cabeza y la corona, con los Pirineos como cuello, Italia es un brazo sosteniendo a Sicilia como un orbe y Dinamarca es el otro. Ilustraciones como esta me hacen pensar que quizá tengo razón al creer que los mapas antiguos geniales no eran solo ilustraciones. Porque este es un claro ejemplo de algo donde la estética era esencialmente el único objetivo, los demás equilibraban función y belleza. Y el mapa que nos introduce a nuestro siguiente periodo de tiempo, el más relevante para el desarrollo de los mapas, creo yo, nos muestra precisamente esto. Ahora era la era de los descubrimientos, entre los siglos XV y XV-XVII, la exploración europea de lo que para ellos era un nuevo mundo. Las nuevas herramientas y técnicas de navegación mejoraron la precisión de los mapas. En 1492, Martín Behaim, un cartógrafo alemán y asesor del rey Juan II de Portugal, creó el globo terráqueo más antiguo. Aquí vemos una representación de sus paneles. Todavía no incluye a las Américas, y aunque su objetivo es la precisión y una visión global del mundo conocido. Hay varios elementos estéticos que serían innecesarios para eso, mostrándonos que la belleza también era una prioridad, por así decirlo. Banderas y escudos indican el control de cada territorio. Los barcos se muestran en el mar con criaturas médicas a su alrededor. Los animales aparecen en tierra y los gobernantes locales en tronos o tiendas. Se muestran torres de castillos y edificios. El mar rojo, que solo se lee así por su nombre, aparece en rojo en el mapa. Si eso no es una decisión artística, entonces ¿qué es? 15 años después, el Mapa Universalis Cosmographia de Martin Waldseemüller es más sencillo, pero aún incluye algunos de estos elementos: banderas, animales, personas. Incluso en 1569 Gerardus Mercator publicó su proyección del mundo, la cual seguimos usando hoy incluso en Google Maps. Su mapa muestra criaturas marinas, barcos, figuras, castillos y es el mejor ejemplo de que la función es importante. Toda su proyección del mundo se basa en el uso de líneas paralelas de longitud y latitud, espaciadas más lejos entre sí a medida que se alejan del ecuador, de modo que los rumbos de navegación constante para los barcos se representan como líneas rectas. Esencialmente, era un mapa para que los barcos lo usaran en el mar y así facilitar la navegación, pero también tenía esos elementos estéticos. Por cierto, mira este formato de intercambio de gráficos genial que muestra lo distorsionado que el mapa hace que las cosas parezcan mientras más lejos están de la línea del ecuador. Pero bueno, justo cuando pensabas que tal vez la belleza estaba desapareciendo. Quiero decir, algunos de estos mapas sí parecen enfocarse más en la precisión y la navegación, y las figuras están perdiendo protagonismo. El arte regresa porque era el Renacimiento, amigo. En ese periodo, los mapas se creaban para impresionar a los espectadores. Se mostraban con igual relevancia que pinturas y esculturas. La impresión se popularizaba, volviendo estos objetos comunes en los hogares. Y a finales de 1500 se estima que alrededor del 10% de los hogares en Venecia tenían algún tipo de mapa en exhibición. Bien, de nuevo, estaba editando y surgió algo de lo que necesito hablarte, porque ya sabes, estaba tratando de encontrar algunas fotos, incluso pinturas de estas casas en toda Italia, tal vez en Venecia, que mostraran pinturas en sus paredes, pero no pude encontrarlas. Y encontré algo aún más interesante en, creo que Florencia, hay un lugar llamado Palazzo Vecchio, que hoy es un museo. No estoy seguro de qué era antes, pero de cualquier modo tiene una habitación, llena de pinturas antiguas, de mapas, supongo que simplemente llena de mapas antiguos.
Son hechos a mano, así que pueden llamarse pinturas. En línea, de hecho, puedes visitar una versión virtual de esta sala. Puedes caminar por ahí, ver el globo en el centro, ver todas las pinturas de mapas en las paredes. Algunos muestran Anatolia, otros muestran Europa y otras regiones del mundo que están representadas de manera tan hermosa en estos mapas. Y luego puedes hacer clic en ellos y ampliarlos. Mira los mapas en detalle. Y muchos otros muestran cómo, durante esta época, la belleza era el rey o la reina. El mapa de Framarus de 1450 aún al revés, es increíble. Tiene mares ondulados, barcos, castillos, reyes, un detalle increíble. Creo que podría ser mi favorito de todos los que he visto haciendo este video. La Carta Marina del sueco Olaus Magnus, publicada en 1539 y que representa Escandinavia, es quizás el exponente de esto. A lo largo de la Tierra tienes cientos de figuras, pueblos representados por varios edificios, soldados, animales, bosques, monstruos marinos y barcos. ¿Sabes? Cambié de opinión, este es mi favorito. Aunque la impresión ayudó a popularizar los mapas y que la gente los quisiera en casa. A la larga también ayudó a que los mapas perdieran su belleza. Cuando los cartógrafos del Renacimiento y posteriores pasaron de trabajar a mano a usar máquinas, estuvieron limitados por las capacidades técnicas de estas. La impresión en madera tallada a partir de bloques de madera no podía producir líneas finas y delicadas. En su lugar, producía trazos gruesos y desiguales, letras toscas que carecían de la elegancia de la caligrafía manuscrita. El grabado en hueco grabado, que consistía en grabar sobre placas de cobre, permitía mayor precisión, pero era un proceso laborioso, costoso y las placas se desgastaban rápidamente, lo que las hacía caras de reemplazar. Y esto también desalentaba las decoraciones muy intrincadas, básicamente porque estos mapas tenían que reproducirse muchas veces. Los grabadores simplificaban los diseños para reducir errores y prolongar la vida de los bloques o placas utilizados para la impresión. El color y los elementos decorativos, que eran parte integral de los mapas manuscritos, tampoco podían imprimirse, así que tenían que añadirse a mano después, lo que significaba que el dorado o sombreado elaborado se volvía opcional y costoso. En lugar de ser solo un estándar para cada mapa que se producía, todo esto hizo que los mapas, a partir de este momento, se volvieran poco a poco más uniformes y menos artísticos. Al mismo tiempo, el mundo estaba cambiando, y de ahí en adelante los mapas se convirtieron cada vez más en herramientas de administración, navegación y medición científica, en lugar de ser esos objetos decorativos. A medida que los estados europeos se expandían, necesitaban formas más claras de administrar su territorio. Los mapas se orientaron hacia la precisión, la legibilidad y la estandarización. Líneas costeras, fronteras, coordenadas y datos topográficos se volvieron esenciales. Y eso dejó de lado la antigua tradición medieval de imágenes ornamentadas, escenas mitológicas y decoración simbólica. El rápido avance del conocimiento geográfico en la última etapa de la era de los descubrimientos se reforzó, pues los exploradores traían información más precisa. Los mapas tenían que mostrar detalles técnicos densos, y esto dejaba menos espacio para adornos artísticos, además de las limitaciones técnicas de la imprenta. El hecho de que de repente hubiera un enorme mercado para todos estos mapas también creó lo que supongo que podríamos llamar presión del mercado. Esta presión fomentó la simplicidad porque los editores priorizaban estilos limpios y consistentes que pudieran producirse de manera eficiente para ese gran mercado. Como resultado, la estética de la cartografía evolucionó, la belleza pasó a ser secundaria y la identidad principal de los mapas ahora estaba definida por la precisión, la información y la utilidad. Además de ser baratos de producir, supongo que esto simplemente se volvió la norma. Y cuando pasamos a técnicas modernas de impresión que permitirían esos elementos estéticos, o cuando pasamos a las pantallas digitales, simplemente usamos estos mapas más recientes como punto de referencia, un ejemplo de lo que debíamos crear. Por eso cuando abrimos Google Maps hoy en día no hay banderas, ni monstruos marinos, ni barcos, ni representaciones artísticas de ríos y ciudades. No costaría nada agregarlos, pero está bien. Al menos tenemos mapas precisos y algunos aún son muy bellos en su representación del terreno y colores. Pero una parte de mí anhela los mapas de la época medieval y del Renacimiento. Quizá algún día regresen, quizá haya una actualización de Google Maps que agregue algunos monstruos marinos alrededor de Escandinavia o algunos animales por toda África.
Hasta entonces, tendremos que conformarnos con estos mapas antiguos que aún podemos ver y disfrutar. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos la próxima vez para más conocimientos generales. Sabes, es mucho más temprano en el día de lo que normalmente grabo y hoy estoy solo en casa. Así que realmente no he hablado, ya sabes, y ahora acabo de empezar a grabar. Y no sé, mi voz suena rara porque no he dicho nada en voz alta. Así que solo estoy hablando un poco conmigo mismo para tratar de entrar en ritmo, de todos modos.